Y en esta tarde, pues, en el grupo de mujeres que edifican en fe, pues les damos la más cordial bienvenida, hermanas. Mi nombre es Magdalena Trujillo. Soy abogada. Entonces, pues vamos a abarcar este tema, hermanas. Y para eso nos vamos a basar nuestra plática en el libro de Romanos, capítulo 13, del 1 al 5. Le damos lectura, hermanas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y vamos a irnos también, hermanas, en la primera epístola. Vamos a leer en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos a dar inicio, hermanas, a nuestra plática. Nuestro tema es coronavirus, y como ya sabemos que somos mujeres que edifican en fe, y les damos la cordial bienvenida, hermanas. Entonces vamos a abarcar, hermanos, nuestro tema es específicamente lo que es el coronavirus. Y para esto, con las citas que hemos leído, podemos ver que nuestro Señor puso autoridades, como nos dice en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer, hermanos? Sujetarnos a nuestras autoridades, acatando las indicaciones. ¿Por qué? Porque es en beneficio propio, hermanas. Por eso es la importancia que debemos de hacer lo que nos indican, hermanos. A veces no estamos conformes o por lo que nos indican, pero, hermanas, ¿qué nos corresponde hacer? Sino llevarlas a cabo. ¿Y cómo vamos a ver esos resultados si llevamos a cabo todo lo que nos indican, hermanos? Pues vamos a ver que vamos a estar bien, vamos a evitar ciertas situaciones difíciles que se pueden presentar. Entonces, ¿cuál es el orden que ha sido establecido por Dios, hermanas? Primeramente, en primer lugar, es Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandato que el Señor nos da? Que cuidemos nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar, hermano? Teniendo cuidado con todo lo que hacemos, por las medidas que realizamos. Entonces, es responsabilidad de cada quien cuidar el templo del Espíritu Santo. Esto es nuestro cuerpo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que el orden es la familia. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Quiénes son la máxima autoridad en casa, hermanos? Los padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser congruentes, hermanos, con lo que decimos nosotros los padres. No podemos llamar la atención a nuestros hijos y decirle no hagas esto, no vayas, no salgas, si nosotros somos los primeros que salimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser ejemplo, hermanos, para nuestros hijos. En tercer lugar, la iglesia. ¿Quién es nuestra máxima autoridad en la iglesia, hermanos? Nuestro pastor. Nuestro pastor está preocupado por cada uno de los miembros que asistimos a la iglesia, y para esto se van a establecer una serie de reglas para ahora que sea el retorno de la nueva normalidad. Vamos a ver cómo vamos a comportarnos, cómo va a ser nuestra actitud al entrar aquí y congregarnos nuevamente en la iglesia. Y en cuarto lugar, los gobernantes, los gobernadores, hermanos. Fueron instituidos por Dios, como nos dice aquí en Romanos. Entonces, al ser instituidos por Dios,
tiene un propósito, hermanos. A lo mejor no nos gustó quién es, a quiénes ponen, pero ¿qué nos corresponde hacer, hermanos? Acatar las indicaciones que ellos nos dan. ¿Por qué, hermanos? Porque son los expertos. No van a poner a alguien que desconoce de cierto tema para que a nosotros o a la población, a cierto grupo, les dé ciertas indicaciones si desconocen el tema, ¿verdad? Son las personas idóneas, adecuadas, las que están en ese lugar. Como les comenté, aunque no nos parezca, pero pues ya fueron puestos ahí, hermanos. ¿Y qué nos queda? Pues que llevar a cabo las indicaciones que nos dan. Entonces, principalmente vamos a ver cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo. Como ya les dije, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar con responsabilidad en beneficio de uno mismo, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de toda la comunidad cristiana, hermanos. Es que se van a hacer todas estas medidas. Tenemos ejemplos claros en la Biblia, hermanos, de cómo es la situación de obedecer, de acatar las indicaciones. Nuestro Señor Jesucristo obedeció e hizo la voluntad de su Padre. El apóstol Pablo también no estaba en contra de las autoridades, sino que se sometió a las autoridades, hermanos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Pues ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Y específicamente el tema que vamos a abarcar, hermanos, es un tema de salud. A veces escuchamos en la radio, en la televisión, pero como siempre, hermanos, nos entra por un lado y nos sale por otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obedecer, hermanos, vamos a acatar las indicaciones, como ya les mencioné, en beneficio propio y en beneficio de nuestra familia. Ahorita con toda esta pandemia, hermanos, que hemos escuchado, a lo mejor no lo hemos experimentado en carne propia, pero hemos escuchado de ciertas familias, de ciertos vecinos, de ciertos hermanos de nuestra congregación. Entonces, ¿qué nos corresponde, hermanos? Actuar con responsabilidad. Y para eso tenemos que conocer, porque a veces actuamos porque no conocemos y desconocemos la gravedad de la situación, hermanos. Yo, como les comenté, soy enfermera. Y de verdad, si ustedes se dieran una vuelta en el hospital, hermanos, y son múltiples enfermedades las que se ven. Si no son enfermedades causadas por virus, causadas por bacterias, causadas por hongos. Entonces, uno como enfermera, hermanos, aunque no nos guste, tenemos que atender a los pacientes. A veces actuamos por vocación, hermanos. A mí me gusta mucho mi carrera y me gusta tratar a los pacientes como si me trataran a mí, hermanos. Yo trato a los pacientes. Bueno, trataba porque ya estoy jubilada. Pero, hermanos, debemos de tener técnicas, principios, y yo no voy a llegar con un paciente que tiene hepatitis o que tiene VIH y voy a tocarlo, voy a agarrar su sangre. No, hermanos, porque sé que por la sangre y por sus excretas, por saliva, por orina, puedo contagiarme yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las medidas necesarias para evitar ese contagio. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer, hermanos? Tomar las medidas. ¿Qué nos dicen? Quédate en casa. Acatamos las indicaciones de nuestros gobernantes o a quien es el subsecretario o secretario de salud. No, ¿verdad? Ignoramos todo eso, salimos de casa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues estamos expuestos a infectarnos, o si no nos infectamos nosotros porque somos asintomáticos, pero tenemos nuestros abuelitos, tenemos familiares con diabetes o hipertensos. Entonces yo puedo estar ahí en la calle muy tranquilamente y toco el tubo de los juegos, voy a la tienda y toco esto, toco el dinero. ¿Y qué pasa con mis manos? Pues ya se me pegaron los virus, hermanos. Por eso es la importancia de no salir de casa. Entonces, este es un nuevo virus, que es el coronavirus. ¿Qué son los virus? Son pequeños microorganismos, hermanos, que los vamos a encontrar en todos lados, pero son visibles solamente bajo un microscopio especial, porque son tan pequeños que no son perceptibles a la simple vista. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No sobreviven al medio ambiente, no son seres vivos, más sin embargo son letales, hermanos, porque son capaces de infectar y se multiplican así, pero rapidísimamente al entrar en contacto
con una célula de nuestro cuerpo. Entonces, no los vemos, parecen inofensivos, pero no lo son, hermanos. Son capaces de ocasionar la muerte. Y hasta ahorita hemos visto cuántos muertos ha habido, hermanos. Entonces, no nos ha tocado porque hemos tenido las medidas necesarias. Pero, ¿qué pasa con los que ya han tenido pérdidas? Han experimentado ellos la letalidad del virus, hermanos, más si son pacientes diabéticos, o son familiares hipertensos, o son pacientes con cáncer, o que está su sistema inmunológico por los suelos. Ellos son más susceptibles a padecerlo y a desarrollar la enfermedad. En cambio uno, pues dice, gracias a Dios, estamos bien, nos vemos sanos, pero realmente no tenemos esa precaución de checarnos, de actuar a medicina preventiva, a checarme cómo estoy de mi glucosa, cómo estoy de mi presión, cómo estoy de mi peso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues decimos, ay, pues ya me contagié, ¿no? O bueno, me puedo contagiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi sistema inmunológico va a actuar de una manera inmediata y mis glóbulos blancos van a combatir ese virus. Y lo puedo eliminar yo de mi cuerpo en 5 días, en 7 días. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, soy diabética y tengo mi glucosa por los cielos hasta arriba, ¿no? Soy más susceptible a contagiarme y desarrollar todos los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, hermanos? El coronavirus es, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que va a desarrollar es COVID-19. Entonces, si yo estoy en contacto con ese virus y presento los síntomas y aparecen las manifestaciones, ¿cómo voy a estar? Voy a tener fiebre, voy a tener tos, voy a tener malestar general, me va a doler la cabeza, voy a estar sin ganas de hacer nada, con fiebre. Esos son los síntomas que yo puedo presentar. Incluso hemos escuchado que pierden incluso el olfato o las cosas no me saben. Entonces, ahí es donde yo voy a actuar y no voy a salir de casa y voy a ir con mi médico a que me revise. ¿Qué es viral? Muchos sabemos que las infecciones virales, no hay un tratamiento específico para ellos. ¿Qué nos dicen? Tomar abundantes líquidos, no salir de casa y llevar una alimentación adecuada y aislarnos, porque nuestros familiares están en riesgo también. Ahora, ¿cómo penetran los virus en nuestro organismo? Como ya les dije, hermanos, son tan pequeños que no son visibles, pero los podemos encontrar en el agua, pueden estar en la sangre y puede entrar a nuestro organismo a través de picaduras de insectos. ¿Cuántas enfermedades no hay que transmiten los mosquitos? Por ejemplo, el dengue. También puede ser transmitido por la sangre, como es la hepatitis, el VIH, por transmisión sexual, a través de la placenta, cuando está uno embarazado, a través de la placenta también podemos contagiar o infectar a nuestros hijos. Y también, hermanos, una fuente de entrada son las vías respiratorias. Y en este caso, el SARS-CoV-2 entra a través del sistema respiratorio. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cómo va a penetrar? Si tenemos nuestras manos con el virus y nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz o nos tocamos los ojos, ahí puedo yo llevar y puede penetrar a mi organismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el primer paso para que entre? Pues nuestra nariz, ¿verdad? Somos chatitos, respingados o como tengamos nuestra nariz, pero tiene una función bien importante. Hay unas vellosidades en la nariz que se llaman cilios. Ellos son los encargados de humedecer el oxígeno que penetra a nuestro organismo. Ellos son los encargados de filtrar todas las bacterias para que no penetren a nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya penetró por nuestra nariz? Va a llegar a nuestra mucosa, va a llegar a nuestra tráquea, a los pulmones. Y una vez que pasa a nuestras células, hermanos, a los tejidos, ocasiona una inflamación. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa de nuestro organismo?
Pues que secreta muchos líquidos, secreta líquidos, hermanos, esa enfermedad. Entonces, va descendiendo el virus hasta llegar a los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros pulmones? Hay se encuentran los alvéolos en nuestros pulmones, que son los que se van a encargar de que haya ese intercambio de gases, oxígeno, para que todo nuestro organismo, nuestra sangre, esté funcionando adecuadamente. Pero si se llena de moco mi alvéolo, ¿qué va a pasar, hermanos? No va a haber ese intercambio de gas. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo trabaje de una forma adecuada. Y al no haber esa oxigenación en todos nuestros tejidos, ¿qué me va a afectar principalmente? Mi cerebro, mi corazón, mis pulmones, mi hígado, mi vaso, mis riñones y todos los músculos de nuestro cuerpo, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues va a haber muerte de los tejidos, hermanos. Va a haber infección, muerte de tejidos y todo eso es lo que va a ocasionar que una persona fallezca. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer, hermanos? Pues no salir de casa, ¿verdad? Como nos dicen, no salir de casa. Pero ¿qué tal? Que somos bien obedientes, ¿verdad? Y acatamos las indicaciones que nos dan. No pensamos, somos egoístas, hermanos, y no pensamos en nuestros familiares. Vivimos con nuestros padres. Estamos en contacto con personas que están enfermas, que tienen sus defensas bajas, que tienen su glucosa alta. ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues se van a infectar. ¿Y quiénes van a ser los responsables, hermanos? Quienes no acatamos las indicaciones y llevamos las medidas que debemos de tener. Entonces, una vez que penetra el organismo, podemos ver que se clasifica en leve, grave y crítico. En el caso leve, pues podrían entrar las personas asintomáticas, que no desarrollan los síntomas, pero tienen la enfermedad, pero que van a ser capaces de infectar de 4 a 5 personas. Entonces, un 80% es el caso leve. En caso grave, que ya requiere oxígeno, es un 14%. Y son los que vemos que están internados, los internan por una neumonía, pero un 6% desarrolla un caso crítico. Y en el caso crítico, ¿qué es lo que pasa? Pues lo tienen que intubar. Hemos oído que tantos pacientes intubados. De verdad, hermanos, que es bien triste, porque veo, yo que he tenido esa experiencia, ver cómo les ponen el tubo por la garganta a los pacientes y ver cómo se llenan de secreciones y cómo desarrollan su neumonía y cómo se deterioran, hermanos, no en una semana, en días, hermanos. Entonces, en este estado crítico es cuando ya muchos pacientes no responden. ¿Y qué es lo que pasa? Pues desgraciadamente llegan a fallecer y son pérdidas que como familia tiene, ¿verdad? Y hemos oído a través de las noticias, a través de la televisión o escuchado que cuántas personas son las que han fallecido. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermanos, y el Señor sabe en qué momento, pues Él nos llama a su presencia. Pero, hermanos, si va a ser por una negligencia de que salimos a la calle, pues entonces debemos de pensar y actuar con responsabilidad y con prudencia. Entonces, podemos ver, hermanos, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos creados de una forma perfecta, hermanos, porque el Señor nos dotó con un cerebro, con unos ojos, con un corazón, con unos riñones, que todo funciona, hermanos, a la perfección. Si hay algo que empiece a alterar, nuestro organismo prende los foquitos rojos, que nos dice, hey, algo está mal. Entonces, en cuanto detectemos que algo está mal, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Acudir con el médico para que él nos dé el tratamiento adecuado. A veces comentamos y decimos, es que mi mamá tuvo esto, es que a mi hermana le pasa esto. Ay, sí, tómate esto porque es muy bueno y te funciona. No, hermanos, debemos de evitar que tomar lo que a mi vecino o amigo le funcionó, a mí no me puede funcionar. Y al contrario, me va a ocasionar más daño que beneficio. Ahí la importancia de no automedicarse, sino acudir con el médico, que es el indicado y la persona preparada y capacitada
para indicar qué tratamiento es el que yo, diabética, me debo de tomar, porque a lo mejor me tomo este medicamento, pero no sé si va a alterar mi glucosa, si va a contraponerse con medicamentos que yo tomo. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer, hermanos? Acudir con la persona idónea, indicada para todo eso. Entonces, hermanos, podemos ver, como les mencioné hace ratito, que nuestro sistema inmunológico es el primero que entra en defensa. Son como los policías en nuestro cuerpo, ¿no? Que algo está mal y luego acuden a ver qué está alterando el orden. Igual en nuestro cuerpo, hermanos. Nuestro sistema inmunológico es el que va a defendernos de cualquier situación, cualquier infección que pudiéramos tener en nuestro cuerpo. Entonces, pues vamos a ver, hermanos, que a las personas con diabetes, ¿cuántos diabéticos somos, hermanos? Pues somos muchos, ¿verdad? Por nuestra alimentación, porque comemos de más. Como ya lo he mencionado en pláticas anteriores, comemos de más y a veces no medimos las consecuencias. Estamos consumiendo alimentos que no traen ningún aporte nutritivo a nuestro cuerpo, pero a veces por el trabajo, a veces por facilidad, a veces porque dicen es que no me alcanza. Pues yo creo que las cosas más sencillas que podemos consumir, las verduras, pues no son tan caras, hermanos. A lo mejor me da flojera limpiarlas y prepararlas y lavarlas, pero yo sé que si invierto ahí tiempo y esfuerzo, pues va a ser en beneficio de mis hijos y de uno propio, hermanos. Entonces, ¿por qué afecta más a los pacientes diabéticos, hipertensos y obesos, como hemos oído? Porque el paciente diabético, cuando está descontrolado, ¿cuál es la meta de un paciente, de una persona diabética? ¿Qué niveles de glucosa son los adecuados que debo de tener yo como persona diabética? De 80 a 130. Si yo rebaso los 130, me veo bien, no me duele nada, me veo al espejo y ya me bañé y ya me arreglé y ay, qué guapo estoy, ¿verdad? Qué guapa estoy. Pero realmente, hermanos, si viéramos los daños que ocasionan en el interior de nuestro cuerpo, es como las tuberías, hermanos. Por fuera las vemos bien, están, pero por dentro, ¿cómo se están llenando de sarro? Es lo mismo con la diabetes, hermanos. Por fuera nos vemos bien, pero por dentro mis órganos se están deteriorando. Y como ya les mencioné, los ojos, los dientes, mi corazón, mis pulmones, mis riñones, nuestras extremidades, en este caso nuestras piernas, nuestros pies, son los primeros que van a recibir el daño por no llevar unas cifras de glucosa aceptables. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia, hermanos? De que está con la glucosa alta, está bien alterado nuestro sistema inmunológico. Y al estar afectado el sistema inmunológico, como ya les dije, que son nuestras defensas que tenemos para combatir cualquier enfermedad o infección, pues son, por decirlo así, hermanos, son presa fácil para que los virus se reproduzcan y se multipliquen más rápido. Igualmente virus, bacterias, hongos. La glucosa alta va a ocasionar que se desarrollen más porque es el medio donde ellos se multiplican más rápido. Ahora, ¿cómo vamos a estar, cuáles son las medidas, hermanos, para que yo lleve una glucosa controlada? Pues empezando por la alimentación. Si yo como un pan de dulce, si yo como un pedazo de pastel, si me tomo un refresco. Yo les invito, hermanos, a que se hagan una muestra de glucosa en su dedo y vean cómo se encuentra a las 2 horas. Entonces, todo esto, hermanos, me va a ocasionar que mi glucosa esté alta y pueda tener yo un daño irreversible, porque es irreversible lo que ocasionan las complicaciones de la diabetes en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actuar con responsabilidad, en beneficio propio y en beneficio de mi familia, hermanos, porque ¿quiénes nos van a cuidar si ya me dializan? Si ya tengo alguna pérdida de una extremidad. No digo te voy a acompañar, sino van a decir, ¿quién me lleva? ¿Qué diferencia es, hermanos, de que te acompaño al parque o te acompaño al centro comercial? ¿Me puedes llevar aquí? ¿Me puedes llevar acá? ¿Me puedes llevar al doctor? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos esa pérdida de autonomía cuando hay alguna complicación de diabetes.
Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De uno mismo. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Pues con una alimentación balanceada, con el ejercicio que nosotros realicemos, 30 minutos, no les digo que se vayan al gimnasio, ni que salgan, porque ahorita, pues si no podemos, si no salimos, pues mucho mejor, hermanos. Pero a lo mejor en casa puedo yo caminar, ¿no? Mis 30 minutos, y eso me va a ayudar a eliminar esas calorías que yo pude haberme comido de más. Y sobre todo, hermanos, aplicar las vacunas. Hemos oído las vacunas de la influenza, que es cada año. Ahorita que ya se acerca la temporada de invierno, pues empieza, hermanos, la aplicación de vacuna de la influenza. Esa es cada año. Y también en los adultos mayores es la neumocóxica, y esa es cada 5 años. Entonces debemos de estar al pendiente de nuestra cartilla de vacunación para tener todas esas medidas y aplicarlas en nuestra vida, hermanos, porque es muy fácil decir, ve acá, ve allá, pero si yo no lo aplico a mi vida, pues entonces ¿de qué sirve, no? Como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. Entonces tenemos que ajustarnos, hermanos, y que tenemos que tener todos esos cuidados para vernos y estar bien. Ahora, otro padecimiento al cual ataca específicamente es la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Pues la presión arterial elevada. ¿Y cuántos pacientes o cuántas personas hipertensas hay? Muchísimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también somos sedentarios, algunas veces por herencia, algunas veces porque consumimos demasiada sal, bueno, eso pudiera ser, o consumimos embutidos, y esto va a ocasionar a que mi presión arterial esté elevada. ¿Y cómo afecta el virus? Como ya les mencioné al principio, ocasiona una inflamación en los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay inflamación? Pues impide que nuestras arterias, que son las que distribuyen la sangre a través de nuestro cuerpo, porque las arterias salen del corazón, para que toda esa sangre oxigenada se distribuya por todo nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestros órganos, a nuestros brazos, a nuestros riñones, a nuestras piernas. Es la encargada, hermanos, las arterias, de distribuir toda esa sangre oxigenada para que nuestros músculos trabajen de una forma adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, si estamos descontrolados de la presión arterial y luego el virus ocasiona una inflamación? Pues va a ocasionar un daño severo y el desenlace puede ser fatal. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como persona con la presión alta? Pues no se cura, igual que la diabetes, la presión arterial alta, se controla. ¿Y cómo se controla? Igualmente con la alimentación, con los medicamentos, con el ejercicio. Entonces, volvemos a lo mismo, hermanos. ¿De quién es responsabilidad de los cuidados a una persona hipertensa? Pues uno mismo, ¿verdad? Porque a lo mejor me dicen, pues es que no debes de comer esto, pues es que no debes de comer lo otro. Pero pues no entendemos, hermanos, y ahí vamos a comer lo que nos hace daño. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Y otra causa, hermanos, que son a las personas que más le ha pegado el COVID-19, que es la enfermedad que desarrolla, es en las personas obesas. ¿Qué pasa con las personas obesas, hermanos? Desafortunadamente, México ocupa el segundo lugar en el mundo de obesidad. Y esto es por nuestra alimentación, hermanos. Podemos ver en cualquier esquina un puesto de tamales, un puesto de gorditas, de quesadillas, y a veces por el trabajo, pues nos detenemos a comprar ahí las pizzas, las hamburguesas. Todo eso, hermanos, tienen tanto aporte calórico. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo? Pues se va a empezar a acumular toda esa grasa. Y aunado a que no hacemos ejercicio, pues ¿cómo estamos, hermanos? Ahorita con esta pandemia, que no se puede salir a hacer ejercicio, pues a lo mejor hemos subido unos kilitos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de aplicarnos, pues seguimos comiendo. Entonces, la invitación, hermanos, es de que pensemos y actuemos con responsabilidad. Ahora, 7 de cada 10 personas padece obesidad. ¿Y qué pasa en la obesidad, hermanos? Ya en una plática también les comenté que hay inflamación en los tejidos. La obesidad no es eso más que inflamación del tejido. Y uno puede ver en la piel cómo tiene esa elasticidad. Y como personas que a lo mejor de jóvenes éramos talla 7, talla 9, y ahora somos 38, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Actuar con responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como si les mencioné que el COVID-19 ocasiona inflamación de los tejidos. Imagínense, hermanos, nuestro organismo tiene que luchar con dos tipos de inflamación, la ocasionada por el coronavirus y la ocasionada por la obesidad que yo tengo. Entonces, en nuestras arterias hay una hormona, hermanos, que es la encargada de que haya una adecuada circulación por todo nuestro cuerpo. Entonces, con las personas obesas y con el COVID-19, pues va a requerir más. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues se va a fatigar nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, la grasa en el abdomen. ¿Han visto todos ustedes cómo es un corset? Que nos abarca desde aquí hasta acá, hasta la cintura, ¿no? Entonces, la grasa que tenemos, hermanos, es como un corset que impide que nuestros pulmones se extiendan con esa capacidad que debe de ser la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues aplicarnos. Nunca es tarde, hermanos. Hay que prevenir, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a prevenir todo esto? Pues llevando una alimentación balanceada, haciendo ejercicio. Entonces, se menciona que 37 defunciones de COVID, 40% tenía obesidad. Entonces, hermanos, si no bajamos de peso, entonces no salgo de casa, hermanos, para no estar en riesgo, para no desarrollar o contagiarme de esta enfermedad. Y ya por último, hermanos, las recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones ahora que nuestro pastor ya nos dio cómo se encuentra el semáforo aquí en el Estado de México? ¿Cuáles serían las recomendaciones, hermanos, para el retorno a la nueva normalidad? Principalmente, pues todavía nos dicen no salgas de casa. Por lo menos ahí en la San Felipe, hermanos, en la San Felipe de Jesús, donde tienen su casa, está pasando el camioncito nuevamente, que la San Felipe es una colonia de alto riesgo por los contagios que ha habido. Y podemos ver todo eso por gente irresponsable que sale a la calle sin cubrebocas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No salir de casa. Y si salimos de casa porque hacemos las compras, organizarnos, hermanos, y acudir temprano a comprarlas cuando no hay tanta afluencia de personas y podemos mantener esa sana distancia. Entonces, organizarnos y ver qué es lo que voy a ocupar para esta semana, para procurar hacer mis compras. Y si ya hice mis compras, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues llego a casa, me lavo las manos. Allá en casa tenemos en el fregadero una bandejita con jabón o con cloro, y ahí echamos las llaves, las monedas y limpiamos todo, hermanos. ¿Por qué? Porque el virus puede resistir en la superficie hasta 6 o 8 horas o más tiempo. Entonces, si muchas personas estuvieron en contacto con eso que yo toqué porque fui al súper y ya tomé un cartón de leche, ya tomé esto, pero siempre no lo quiero, entonces todos esos virus yo los voy a traer en las manos, porque aquí van a estar los virus. Por eso es que debo de tener ese cuidado y lavarme las manos con jabón. El virus está cubierto por una membrana que es aceitosa o grasosita. ¿Y cómo la vamos a combatir? Con el lavado de manos, con agua y jabón. Y si no tenemos agua y jabón porque andamos en la calle, pues nuestro uso de gel, ¿verdad? Ahora en lugar de espejo y lápiz labial, pues cargamos con el cubrebocas y con nuestro frasco de gel. ¿Por qué? Porque tocamos muchas cosas, hermanos. Y una vez que tocamos esas cosas y nos tocamos la cara, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a contagiar, ¿sí? Entonces, mantener la sana distancia, uso de cubrebocas. Yo traigo mi cubrebocas, hermanos, pero aquí nada más estamos 3 personas y mantenemos esa sana distancia. Por eso es que me lo quité. Pero una vez que salgo a la calle, me pongo mi cubrebocas. Ahora, hemos escuchado y hemos visto que ciertos personajes no traen cubrebocas. Entonces, cuando estamos en una sala amplia y que se conserva la sana distancia, no es, sí puedo traer yo mi cubrebocas o no lo puedo traer. Es como nos decía hace unos días, ¿no? Uno como enfermera o como médico, yo sé que si ya me puse mi cubrebocas y voy a hacer un procedimiento como una curación, o en este caso los cirujanos, ellos una vez que se pusieron sus guantes no pueden tocarse ni los lentes,
ni el cubrebocas. ¿Por qué? Porque contaminan sus guantes. Y imagínense, manipulan los órganos o cierta cavidad, pues entonces se va a contagiar, se me va a infectar esa área. Y yo como enfermera, si estoy haciendo una curación de un pie diabético, de una úlcera, ¿qué es lo que pasa si yo actúo con esa responsabilidad de que, ay, ya me puse mis guantes y me subo el cubrebocas? O estoy tocando un frasco que no está estéril, pero está limpio. O puede ser que esté limpio, pero no estéril. Pues voy a contaminar esa zona del cuerpo de mi paciente donde estoy haciendo la curación. Entonces, el uso de cubrebocas es de mucho cuidado, hermanos. Porque ¿qué es lo que pasa si yo ya toqué esto, toqué el otro y me quito el cubrebocas? Y ya me lo puse de orejera, de arete, o ya me lo puse de diadema, o ya me lo puse para sostenerla, o de collar o de gargantilla. Pues ese cubrebocas ya no cumple su propósito, su función. ¿Por qué? Porque ya va a estar todo contaminado. Entonces, por eso es la importancia. Me pongo mi cubrebocas, pero no lo debo de tocar. Hasta que yo llegue a casa, me lavo las manos y me lo quito. Y el cubrebocas hay unos que son de tela, hay otros que son desechables. Cuando son desechables hay que cambiarlos diario, porque se supone que salimos una vez al día, ¿no? A la calle a hacer nuestras compras, o porque salimos a trabajar. Pero si yo llego a casa y ya no vuelvo a salir, entonces lavo mi cubrebocas con agua y jabón, con eso es suficiente, lo cuelgo para utilizarlo al siguiente día. Pero ¿qué es lo que pasa si ya me lo puse de diadema, ya me lo puse de gargantilla o lo estoy manipulando ya? Y si yo lo manipulo por la parte interna que está en contacto con mi boca y con mi nariz, pues yo solito estoy autocontaminando todo. Yo solita estoy propiciando a que me infecte. Entonces, si yo me quito el cubrebocas, la parte que está en contacto con mi nariz y con mi cara, eso va a quedar hacia adentro, porque lo de afuera está contaminado, por decirlo así, o está sucio. Entonces yo lo doblo para que no esté en contacto con otras partes que pudieran estar contaminadas, por decirlo así, hermanos. Lavarse las manos, como ya les dije, no suple, el gel antibacterial no suple el jabón ni el agua. Lo más indicado es el lavado de manos. Y por lo mismo de que tenemos las manos sucias, pues no tocarnos la cara. El uso de tapete. Hemos visto, si hemos acudido al mercado o al centro comercial, que en la entrada hay unos tapetes con cloro. Eso sería lo conveniente, hermanos, porque vemos cuánta gente inconsciente también que anda escupiendo en la calle y luego uno pisa y ahí llevamos, ¿no?, todo el virus y llegamos, y hay quienes suben los pies al sillón o a la cama. Imagínense ya pisando todo eso, quién sabe cuántas virus o bacterias estén en el piso, y llegamos a casa y así subimos los pies a la cama o al sillón. Entonces yo mismo voy a estar ocasionando a que esas partes de mi casa pues estén contaminadas también, hermanos. Entonces ese tapete de cloro va a hacer esa función, hermanos, de destruir o eliminar los virus que pudiéramos traer en los zapatos. Entonces es bien importante también que se lleve a cabo todo esto. Otra cosa es no comer en la calle, porque si llevamos las manos sucias y luego pues si el taquito está re bueno o ya se me escurrió la salsa, pues luego me chupo el dedo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Pues yo mismo estoy propiciando a contagiarme. Limpiar las cosas y objetos que llevemos a casa. Como ya hemos dicho, el virus puede permanecer ahí hasta 8 horas. Y actuar con responsabilidad. ¿Cómo voy a actuar con responsabilidad? Pues acudir al médico. Vigilar a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, porque si les permitimos que ellos salgan a la calle, pues pueden contagiarse, hermanos. Entonces, mejor es no salir de casa, estar guardaditos, ¿no? A veces decimos, es que ya me aburrí, es que ya me fastidié, es que son muchachos y tienen que salir. No, hermanos, no. Yo creo que es mejor estar un tiempo guardaditos y no al rato tener consecuencias graves. Y por último, hermanos, pues hemos visto, hemos oído que no existe todavía una vacuna. ¿Cuál sería la función de la vacuna, hermanos? Podemos ver tantas enfermedades ocasionadas por virus, por ejemplo, la rabia, la viruela, todo eso, hermanos, hay vacunas que nos previenen,
porque las vacunas, que es introducción de virus, que generalmente se las ponen a los niños cuando empiezan a formarse su sistema inmunológico, que una vez que se introduce en su cuerpo, son capaces de producir una reacción. ¿Por qué? Porque es una pequeña cantidad de virus que se les pone en su cuerpo para que su sistema inmunológico vaya generando esos anticuerpos. Esa es la función de la vacuna, hermanos, para que cuando haya cierta enfermedad, por ejemplo, sarampión o paperas, pues mi organismo ya tiene la memoria de que ya recibí cierta dosis de estos virus, entonces ya tengo defensas contra eso. Esa es la función de las vacunas. Pero con este nuevo virus, hermanos, apenas se está empezando a experimentar y a desarrollar la vacuna. Entonces, todavía no hay vacuna. Algunos dicen, es que ya se la están vendiendo de tal lado. No, hermanos, todavía no hay vacuna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues actuar con responsabilidad. Entonces, ¿qué nos queda como padres, como hijos, como congregación que somos? Actuar con responsabilidad. Y si nos dicen nuestros hermanos líderes o nuestro pastor, sí, hermanos, vamos a regresar a nuestra casa de oración, pero va a ser con cubrebocas, va a ser con careta. Hace rato ya lo mencionó nuestro pastor, los adultos mayores y los niños, pues son un grupo más vulnerable. Entonces, con ellos no podrán reunirse, hermanos, pero nosotros sí podemos acudir, entonces vamos a ajustarnos a la nueva normalidad. Entonces, vamos a estar al pendiente de las indicaciones que nos esté dando nuestro pastor para poder regresar y evitar que podamos contagiarnos aquí en nuestra iglesia, hermanos. Entonces, hay que estar al pendiente de las indicaciones, si es necesario el cubrebocas, no si es necesario, va a ser necesario el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y el uso de tapete y conservar nuestra sana distancia. Entonces, nuestros hermanos verán cómo se acomodan las sillas para no estar en contacto tan cercano. Porque a lo mejor dicen, pues si yo hablo, pero si no traigo cubrebocas y luego hablo y se me pudiera salir unas gotitas de saliva que le brincan a mi hermano, pues ahí lo puedo yo contagiar. Entonces vamos a tener cuidado, hermanos, con todas las medidas e indicaciones que se nos den para tratar de llevarlas a cabo. Y pues Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto poder compartir con ustedes todo esto. Dios les bendiga, hermanos. Y hermanos, les invitamos a seguir al pendiente de nuestras páginas de Facebook, Mujeres que Edifican en Fe, y la Iglesia Restauración en línea, Iglesia Cristiana Restauración en línea. Entonces, hermanos, es un gran contenido el cual se tiene, ¿verdad? Para bendición para usted y toda su familia a través de las benditas redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Y recuerde, si les gustó todo esto, denles me gusta, ahora sí como dicen, ¿no? Dedito para arriba y compartan. Dios les bendiga, hermanos.